Bienvenidos a Spicing Up Your Leadership, sazonando tu liderazgo, con Gabriel Furman. Un ingrediente que no puede faltar en tu vida. Una instancia de aprendizaje, autoconocimiento y reflexión para transformar tu liderazgo empresarial, tu propia maestría personal, tu autoconfianza y tu forma de comunicar. En este espacio aprenderemos herramientas de innovación personal que puedes llevar a la práctica de forma inmediata en tu vida profesional y personal. Te invitamos a este delicioso y aromático viaje de inspiración para la acción, donde podrás saborear hoy lo que lograrás ser mañana. Los ingredientes ya los tienes. Ahora llegó el momento de descubrirlos y pasar a la acción. La mesa está servida. Sean bienvenidos. Muy bienvenidos, queridos amigos, a un nuevo episodio de Spicing Up Your Leadership, sazonando tu liderazgo. Estamos grabando esto live vía LinkedIn, vía YouTube y también estamos saliendo live stream en Facebook. Y estoy especialmente emocionado y entusiasmado por la temática que vamos a conversar hoy, pero no solo por la temática que vamos a conversar, sino que también por el extraordinario guest invitado que tengo el privilegio de tener hoy en este episodio. Vamos a estar conversando con Daniel Colombo. Y Daniel, a pesar de que no nos conocemos tanto, yo las pocas veces que he podido interactuar con él, siempre, cada palabra, cada frase que va saliendo en la conversación con Daniel es siempre algo de valor. Y vamos a estar hoy día conversando acerca de cómo usar la inteligencia emocional en la era digital. Vamos a estar conversando de eso, ojalá con tips prácticos. Y para mí es un honor poder tener a Daniel Colombo justo con nosotros directamente desde Argentina, conversando sobre un tema tan relevante en este podcast. Quiero darle la bienvenida a la gente que ya se está conectando. Veo a Julieta Lagorio que está se está formando con nosotros en el programa de coaching. Felipe, que también se formó con nosotros ya en el programa de coaching. Y como sabe que yo hablo francés, me saluda en francés y dice bonjour. Bienvenido, Felipe, y a toda la gente que se está conectando. Bienvenidos. Y los invito, de hecho, tal como lo está haciendo Julieta y Felipe, aquellos que van escuchando la conversación, pueden ir colocando sus comentarios y preguntas en el chat y yo puedo ir mostrando y compartiendo eso también con Daniel Colombo para conversar los comentarios que ustedes van colocando. Antes de poder darle la bienvenida virtual a este escenario a Daniel, quería dejarlos invitados y contarles que el jueves de esta semana, es decir, en 2 días más, estamos comenzando el grupo número 8 de nuestro programa de certificación en coaching y liderazgo y quedan solamente 2 cupos y por lo tanto para aquellos interesados en saber más acerca de este programa de coaching que está por comenzar, los invito a ponerse en contacto conmigo vía un mensaje por interno vía LinkedIn, ya que esa es la plataforma en la cual estoy más presente. Bienvenidos a todos y quiero entonces darle la bienvenida a este escenario a Daniel Colombo. Daniel, bienvenido. Hola Gabriel, muchísimas gracias por tus palabras. Un gusto conversar contigo y con toda tu comunidad. Encantado de tenerte, es un lujo para mí y como comentaba antes, siento muy personal, honesta y sinceramente que las veces que hemos podido interactuar, que no han sido muchas, siento que siempre hablas desde el corazón y desde una autenticidad que por lo menos a mí me atrae mucho y es algo que aprecio mucho de ti. Bueno, muchísimas gracias Gabriel. Aquí estoy al servicio de las personas, al servicio tuyo. Felicitaciones por los logros y me encanta el título del espacio, ¿no? Sazonando tu liderazgo, así que está buenísimo. Le vamos a poner sabor a esta mañana, mediodía o noche, según el horario en que nos estén viendo. Bien.
Solamente para la gente que no te conoces, lo que yo sé de ti es que eres un master coach y estás especializado en temas de alta gerencia, especializado también en temas de marketing y también has escrito 30 libros y tu sitio web, que es danielcolombo. ¿Cómo? Sí, danielcolombo.com. A todos los que estén escuchando, ya sea este live o la grabación, se los recomiendo porque el website del sitio web de Daniel es un oasis de sabiduría, la cantidad de información valiosa que hay ahí, se las recomiendo muchísimo. Mire, yo estoy recién terminando de escribir mi primer libro y tú has escrito 30. ¿Cómo fue eso para ti al principio? Bueno, la verdad que no, nunca había pensado que podía escribir un libro, y esto tenía mucho que ver con mis creencias limitantes y con el entorno de una familia pobre en la que nací y crecí, en el interior de Argentina, donde tal vez como las mejores oportunidades no estaban dados para los que vivíamos en esa condición. Y fue en el año 2004, después de la gran crisis que tuvo Argentina en el año 2001. En ese momento yo tenía una consultora de comunicaciones y relaciones públicas, y ahí empezaron a llover pedidos de personas, empresas que no podían pagar nuestros honorarios y querían tener visibilidad en los medios de comunicación. Entonces decidí en un fin de semana y en un cuaderno a mano escribir lo que fue mi primer libro. Lo escribí en un fin de semana, de un viernes a un domingo completo, y un año y medio después, o dos años después, yo siempre tengo una metodología, soy muy metódico, muy disciplinado, eso es otra condición que ayuda para escribir. Y tengo una metodología que es cada 6 meses hago un orden total en mi casa. O sea, saco, desarmo el closet, lo vuelvo a armar, todos los lugares de trabajo, vacío los cajones, empiezo a descartar cosas o a donar o a reciclar. Y en una de esas me encuentro con ese cuaderno del borrador del libro, que ya estábamos en el año 2003. Y yo no había hecho nada con ese libro. Y cuando lo empiezo a revisar, digo, este libro está bueno, está interesante. Ya había pasado un poco la crisis de Argentina y empiezo a contactar editoriales para publicar. Me rebotaron en 27 editoriales, literalmente. Y aparte soy muy obstinado, entonces me había propuesto conseguir una editorial en una semana. Entonces esos rebotes fueron todos en una semana. Y el último día, la llamada número 28, no sé qué pasó, milagro, persistencia, sincronicidad, flow, lo que le quiera llamar, aparece el sincrodestino, como dice Chopra. Ahí apareció que una telefonista medio, digamos, primeriza me pasa directamente con la editora general de una editorial que se llama Grupo Editorial Norma, Grupo Carvajal de Venezuela, y me atiende la editora general. Y le cuento quién era y me conocía por mi trabajo que tenía en aquel momento, y a su vez me ofrece que le mande el material. Y una semana después estábamos firmando el contrato para publicar el primer libro. ¿Qué quiero significar con esta anécdota un poco pintoresca para graficar? Primero, que el camino de escribir un libro no es sencillo. Está lleno de tropiezos, tiene su ritmo, cada uno tiene su ritmo interno, tiene su método. Y yo, por ejemplo, no tengo un método. Hay mucha gente que tiene método para escribir, yo no tengo un método. Pero uno que sí definitivamente funciona es el tema de tener disciplina. Y hay un punto donde llegás en la evolución de la escritura, donde corregís, donde agregas cosas, quitas párrafos, lo enriqueces, le agregas algo, pero hay un punto donde hay que de alguna manera darlo por terminado, poner el famoso punto final del libro. Sí. Tuve una conversación con Gabriel que quisiera en algún tramo, si vos me permitieras, sin revelar nada confidencial, que la quiero rescatar porque me está viniendo a la mente en este momento, pero es algo que tiene que ver con Gabriel. ¿Puedo? ¿Con qué, Gabriel? Con vos. No hay nada comprometido, Gabriel. Sí, encantado. Bueno, hay una charla que tuvimos cuando nos conocimos por primera vez, era que Gabriel es una persona extremadamente estudiosa, tiene muchísimos títulos encima, es muy curioso, sigue como mejorando cada día y nuevas certificaciones y todo lo nuevo que hay. Gabriel es muy inquieto y sigue estudiando. Y hay una cosa que le comenté a Gabriel en aquel momento, es que hay un momento donde tenemos que dejar de estudiar.
y tenemos que llevar todo eso a la acción. Esa es la parte que quería comentar. Y en los libros pasa exactamente lo mismo, Gabriel. O sea, hay un momento donde el libro está tan pulido o está tan trabajado por nosotros que lo mejor que podríamos hacer es ponerle un punto final y listo. Mm, Te aseguro que cuando tengas el primer ejemplar en la mano le vas a encontrar 10 defectos al libro. Que no nos frustremos por esto porque nos pasa a todos. Así que bueno, así es la bien. historia de cómo escribí. Ahora saco mi libro número 31 con Oh, Grupo Editorial Temas, que es una editorial muy conocida en Argentina en temas de management y de liderazgo. Eh, y Temas tiene una colección de libros espectacular, tiene muy buena distribución a nivel no solo de Argentina, sino a nivel internacional también. Y es un libro técnico sobre un aspecto de comunicación que yo manejo, que es el tema del media training, que es cómo entrenar a los voceros, a las personas, para ser portavoces o hacer vocería ante los medios de comunicación. creo que eso está buenísimo y me encantaría, Daniel, que eventualmente quizás pudiésemos tener un episodio especializado en eso para que nos puedas contar tu experiencia, si te parece bien. Exacto, cómo no, con Sí, mucho buenísimo. gusto. Daniel, yo quería entrar directamente a la temática que habíamos acordado conversar, que es cómo usar la inteligencia emocional en la era digital. He leído varios artículos tuyos en tu sitio web, en danielcolombo.com. He visto varios videos tuyos y quería comenzar quizás de una forma simple y práctica para la gente que realmente quiere entender qué es la inteligencia emocional y cómo llevarla en concreto a ciertas acciones. Entonces yo quería comenzar preguntándote, ¿cómo definirías tú la inteligencia emocional? La inteligencia emocional es la habilidad que tenemos todas las personas de hacer más contributivamente aquello que nos funciona y menos de lo que no nos funciona. Esa sería como una definición muy sencilla. Involucrando, por supuesto, nuestro campo, que a veces es muy interno, que tiene que ver con nuestro subconsciente, con nuestro inconsciente, que es el campo del sentir, el campo del ser y el campo de las emociones. En esa tríada encontramos lo que podríamos llamar como la búsqueda del sentido de nuestra vida, hacia dónde vamos, qué es lo que queremos, por qué siento esto en este momento, cuál es la raíz de esa emoción que estoy sintiendo. Por supuesto que hay muchísimas definiciones más. Hay estudiosos como Daniel Goleman, que fue un gran compilador de y divulgador de lo que hoy conocemos masivamente como inteligencia emocional. Pero básicamente es la habilidad de poder reconocer nuestras emociones, lo que sentimos en cada momento, no desde un punto de vista de etiquetar las emociones, porque eso nos puede restringir en nuestro potencial, pero sí de darme cuenta, siendo consciente internamente, de qué estoy sintiendo en cada momento y en un paso más avanzado en el entrenamiento de la inteligencia emocional, saber si eso que estoy sintiendo es contributivo o no a los fines de lo que yo quiero lograr. Es decir, eso está en consonancia con mis objetivos, con mis metas, con mis relaciones, con mis comunicaciones. Está buenísimo eso y creo que tantas cosas en las cuales me gustaría hacer doble clic o abrir esas carpetas de lo que acabas de decir. Yo quería quizás indagar brevemente por qué es relevante para un líder o una persona desarrollar su inteligencia emocional. Básicamente porque la inteligencia emocional lo que nos da es el registro del otro. No solamente nos da el registro nuestro propio de cómo sentimos, dónde lo sentimos, cuál es la raíz de esta emoción, sino que nos permite conectar mejor con las demás personas. Por ejemplo, hay una patología que la trata la psicología y la psiquiatría que se llama alexitimia. La alexitimia es una patología que tienen muchísimas personas que aparentemente no sienten. Es decir, que no sienten emociones, no se pueden conectar emocionalmente con el otro porque tampoco sienten emociones en ellos. Es mucho más frecuente de lo que nosotros observamos. Por ejemplo, cuando estamos en un ambiente, en un entorno laboral, quizá nuestro líder o nuestro jefe, si todavía no es líder, es una persona súper fría, distante, como que es casi un bloque de hielo, digamos, ¿sí? ¿Recuerdan la película El Diablo Viste a la Moda? Está basada e inspirada en una gran editora de moda que es muy célebre en el ambiente de las publicaciones de moda, que era de una frialdad casi cruel, digamos, ¿no?
Bueno, ese tipo de personas tienen muy desarrollado esto que llamamos alexitimia, que por supuesto requiere un tratamiento psicológico, no somos los coaches quienes estamos habilitados para eso. A propósito, saludos a todos los coaches, hoy es el Día Internacional del Coaching, así que felicitaciones para Gabriel y para todos los que nos estén viendo que son coaches. Sí, buen punto. Justo lo estábamos conversando antes de salir live. Creo que es un buen punto para celebrar. Exacto. Entonces, volvemos a eso. Si yo puedo tener una autovaloración mía, puedo tener autorreguladas mis emociones, estoy bien en mis relaciones interpersonales, puedo ser asertivo en mi comunicación, y estas son todas dimensiones que tiene la inteligencia emocional, al menos según Goleman, y puedo sentirme automotivado, de alguna manera podría decir que tengo lo que podríamos denominar el autoliderazgo. He tomado las riendas de mi vida, y cuando tomo las riendas de mi vida, ahí me puedo conectar mejor con las demás personas y tener registro del otro. Vamos a poner el ejemplo también de personas que no registran. Me pasa a veces con clientes, CEOs de compañías con los que yo trabajo, que de pronto estamos conversando de algo que es, digamos, un tema que la persona trajo a nuestro encuentro de coaching, y la persona como que no registra de lo que estamos hablando. Entonces solamente se registra de su lado. Entonces la idea es como abrir ese universo de posibilidades para empezar a registrar al otro. Si lo lleváramos al plano personal, pasa mucho en las parejas, ¿sí? Cuando contestamos casi por default, digamos, como escuchamos un ruido y contestamos. Bueno, eso es como no tener registro del otro, ¿sí? No tener como esta percepción fina que podemos entablar cuando nos conectamos emocionalmente de una manera más inteligente. Te quería aprovechar de leer acá, Daniel, algunos comentarios de gente que está escuchando. Patricio Millar, que de hecho él va a ser, lo tengo como invitado pasado mañana. Dice, buena Gabriel, buena Daniel. Lo perfecto es enemigo de lo bueno. Quizás hablando respecto al tema del libro, que si estamos editando y editando y editando, finalmente el libro puede nunca salir. Exacto. Y mira lo que dice acá Nice Santander. Dice, hola Gabriel, gracias por traernos a tan destacado invitado. Admiro mucho el trabajo de Daniel. Me encanta su enfoque hacia lo práctico, siempre mostrando ejemplos reales y entregando tips totalmente aplicables, dice. Muchas gracias, muchas gracias. Volviendo al tema de la inteligencia emocional, ¿cómo es posible que lo intelectual, que parece esta parte como más fría de cálculo, analítica, cómo puede esa parte nuestra ayudarnos o conectar con esta otra parte quizás más sensible, sentimental, más de corazón? ¿Cómo es posible que en el ser humano efectivamente no solamente se unan esas dos dimensiones, sino que puedan trabajar juntas? Bueno, nosotros tenemos el hemisferio izquierdo más racional, el derecho que es un poco más blando, donde tenemos esas dimensiones más de la comunicación, la empatía, los sentimientos, las emociones, el amor, la compasión. Y lo que podríamos hacer ahí es conectar el pensar, que es un procedimiento más lógico, ¿sí? Una estructura de pensamiento. Ahí podemos hablar también de los modelos mentales que tenemos cada uno y que nos llevan a regir ese estilo de pensamiento. Ahí podríamos hablar también de los sesgos cognitivos, que es como el ruteo que tenemos dentro de nuestro cerebro que nos lleva siempre a tomar como el mismo atajo frente a determinados estímulos. Eso es completamente habitual, que nos sucede a todos, inclusive con entrenamiento que podamos tener, podemos de alguna manera limitar la cantidad de sesgos que son no contributivos, para no llamarlos negativos, porque el sesgo no es ni bueno ni malo, simplemente es una manifestación de lo que es. Y podemos conectar, por ejemplo, el hecho del pensar con qué siento yo cuando estoy pensando, o el hecho de un sesgo, qué siento yo, o qué emoción me desata, o qué impresiones tengo que podría casi palparlas cuando estoy pensando de ese modo, cuando estoy en ese modo. Entonces, desde ahí podemos construir una realidad más complementaria, sobre todo para aquellos que tienen el hemisferio izquierdo más desarrollado. Hay algún tipo de disciplinas y de formaciones que alientan muchísimo el desarrollo prioritario del hemisferio izquierdo. Quiero aclarar que no es que las personas con el hemisferio izquierdo más desarrollado no sienten, no, todos sentimos. Lo que pasa es que hay algunos que lo pueden expresar mejor y otros no tanto. Entonces acá el gran entrenamiento desde el punto de vista del liderazgo en estos tiempos
de transformación y estos tiempos digitales que estamos viviendo hoy, tiene que ver con la conexión de los dos hemisferios. Y lo vimos el año pasado. El año pasado, cuando irrumpe esta situación de pandemia, prometo que es la única vez que voy a mencionar la palabra pandemia durante este live, ya la dije 2 veces, no la digo más. Eso es como parte de un proceso de empezar a limpiar también el lenguaje que en este momento no es contributivo con lo que nosotros queremos lograr, ¿no? Por lo menos es mi ejercicio cotidiano con todos los clientes con los que trabajo en distintos países. El año pasado nos trajo unas muestras muy interesantes de cómo solamente con el hemisferio izquierdo, la parte más dura, más racional, no podíamos sobrevivir, porque había interpretaciones que no tienen lógica. Y de hecho, la incertidumbre en la que todavía estamos, en el contexto actual, nos lleva a que querramos buscar definiciones racionales o explicaciones racionales que no las hay. Creo que lo más desconcertante que tiene el concepto de incertidumbre es la incerteza sobre todas las cosas. O sea, no sabemos qué va a pasar, cuándo va a suceder, todo puede cambiar de un día para otro. Por supuesto que hay situaciones que alientan ese desconcierto, como por ejemplo medios de comunicación, gobiernos, las mismas personas en las redes sociales, muchas veces interactúan desde ese lugar. Y el año pasado, muchas, millones de personas, porque recuerden que estamos en una pandemia donde, lo dije por tercera vez, estamos 7.700 millones de personas metidos en esto. Y acá aparece algo muy interesante. La mayoría de las personas necesitó de estas habilidades blandas de la inteligencia emocional para encontrarle un sentido a lo que estaba pasando. Por lo menos, ¿te producía angustia? ¿A qué sentido le encuentro? Si te producía desazón, ¿qué sentido le encuentro? Si te quedaste sin trabajo, ¿qué sentido le encuentro a eso? Y en esa búsqueda de sentido apoya mucho la inteligencia emocional aplicada al liderazgo. El líder hoy es asertivo, cercano, una cualidad que a mí me gusta trabajar, escribo mucho sobre eso, sobre el liderazgo humilde, que me parece es una cualidad esencial, basada en principios, en valores, estas cosas que por ahí en las empresas, probablemente todos los que están trabajando en empresas, Gabriel mismo, escuchamos siempre que es muy declamativo de la boca para afuera, pero hemos pasado el momento de tener que tomar acción sobre esas cosas y la necesidad de tomar acción para cambiar de alguna manera el esquema de cómo estamos procesando la información. Por eso que hoy las emociones están puestas sobre la mesa. Sí, yo estaba pensando que para que la gente también pueda luego aprovechar algunos tips o ejercicios prácticos antes de eso, quería llevar la conversación, Daniel, desde tu experiencia como consultor, tantos años. ¿Qué ocurre cuando un líder o una persona no ha desarrollado la inteligencia emocional? ¿Cuáles son los principales problemas o desafíos o dolores que una persona experimenta cuando su inteligencia emocional no está desarrollada? Lo primero es sentirte fuera de lugar en relación al contexto en el que estás moviéndote. Por ejemplo, los equipos dejan de consultarte, las reuniones son prácticamente monólogos, no hay un acercamiento genuino para consultarte cosas, se produce como un efecto rechazo, es como si todo el tiempo te estuvieran poniendo la mano donde no te dejan pasar. Y eso en los altos niveles de conducción y de decisión, yo me especializo en ese tipo de personas trabajando en distintos países, produce muchísima soledad, más allá de la común soledad del poder que se siente en esos roles. Entonces, a veces se produce un efecto de trasvasamiento muy interesante a partir de este dolor que Gabriel mencionaba, que siente el líder cuando te diría que no, sabe que no tiene las competencias emocionales suficientes para atravesar mejor este momento, pero sin embargo no sabe por dónde encararlas. O sea, no sabe cómo encaminarlas. Y ahí sería, ahí traigo un componente que a mí me parece esencial para este momento, que es el componente de la vulnerabilidad. La vulnerabilidad muchas personas la confunden con debilidad, y es todo lo contrario. La vulnerabilidad es una cualidad que te hace más humano. Entonces, conozco muchos líderes, de hecho algunos con los que trabajo, donde a partir de esta distinción, de la diferenciación entre vulnerabilidad y debilidad, se han apoyado en la vulnerabilidad para que sea su propio equipo el que le enseñe.
Y esto tiene que partir de la humildad del líder, de decir, no sé, no tengo idea, no tengo la información, no conozco de esto, me gustaría que me expliques, o de qué manera les gustaría a ustedes como equipo que yo me acerque y que esté más presente en los momentos que estamos atravesando. Esas son grandes cualidades del líder hoy y te aseguro que aunque el líder no sepa cómo liderar todavía su inteligencia emocional, porque es algo que se cultiva, es como un jardín. Tiramos semillas y en algún momento algunas van a brotar, otras no, otras se van a secar y es un jardín que tenemos que regar permanentemente. Otros caminos que recomiendo muy brevemente es el nutrirse de fuentes de información que no sean las tradicionales, porque en general estas personas están muy acostumbradas a consumir papers de tipo profesional, digamos, muy del hemisferio izquierdo, de la razón. Sí. Entonces empezar a amigarse con otro tipo de literatura, otro tipo de películas, otro tipo de conversaciones, otro tipo de lives en LinkedIn, como para poder conectarse con otras realidades. El solo hecho de poder conectar, eso ya te va como de alguna manera ablandando por dentro, pero que se entienda bien, no es hacerte, digamos, más débil, sino conectándote, teniendo más asertividad para conectar con los demás. ¿En qué área de tu propia vida, Daniel, crees tú que estás actualmente usando la inteligencia emocional? En todas, porque desafíos hay todos los días. Entonces, permanentemente me reconozco que estoy en alguno de los ámbitos de la inteligencia emocional. Una cualidad que he podido desarrollar y la sostengo todos los días es la de la automotivación. Me reconozco como una persona automotivada y puedo asegurar que cuanto más difíciles se ponen las cosas, más automotivado me pongo. A ver, no quiere decir que no tenga días de bajón, que eso nos pasa a todos. Hace poco tuve un día que realmente me sentía muy contrariado y tenía un día como con una energía muy baja y demás. Y al comienzo del día, cuando hago mis rituales matutinos, que tengo una hora para mí, para enfocarme en el día, dije, bueno, siento que no estoy enfocando el día como me gustaría. Me voy a permitir transitarlo desde esa emoción. Mm. O sea, no reprimirla, ni querer cambiarla por la euforia. La gente confunde muchas veces el tema de motivación con la euforia, son dos cosas completamente distintas. Ahí tenemos otra distinción importante, ¿no? De hecho, a veces me contratan para dar charlas para equipos y dicen, Daniel, tenemos el equipo muy desmotivado, necesitamos 40 minutos de motivación para que salgan bien power y estén un año con todas las pilas. Y le digo, mirá, 40 minutos de motivación lo podemos hacer, soy bueno en eso, mis conferencias son motivacionales y reflexivas, domino muchísimas dinámicas, tanto presenciales como virtuales, pero eso es un fuego de artificio, digamos, sale y decae. Mm. Entonces, no lo podemos hacer. Por eso que, cuidado, no confundamos motivación con euforia. Motivación es dar motivos, es crear motivos para las personas. Lo demás es euforia, digamos, ¿no? Me parece interesante hablar de esto porque mucha gente como que confunde las cosas, sobre todo en áreas de gestión del talento se ve mucho, donde no tienen tan en claro esto, ¿no? Entonces, de pronto, si vos quisieras tener un equipo motivado, hay que trabajar consistentemente políticas de motivación y de automotivación. En realidad, lo ideal es dar los motivos suficientes para que cada persona se automotive y desde ahí puede pasar al autoliderazgo que le estamos pidiendo dentro de la organización para su desempeño profesional. Cuando una persona quiere desarrollar su inteligencia emocional, ve el valor en esto, ve que reconoce una brecha en la cual puede transitar para mejorar como líder, ¿por dónde se comienza? Bueno, por lo que vos dijiste recién, darme cuenta, el reconocer y el tomar conciencia de que hay algo que me está resonando, que, digamos, está desafinado adentro mío. Hay algo que me gusta mucho la palabra, la imagen de desafinado, digamos, porque engloba muchas cosas y es muy gráfica. Entonces, cuando siento eso, necesito explorar qué es lo que me está pasando,
El coaching es una excelente herramienta para eso. La terapia, por supuesto que también, desde otra perspectiva, porque la terapia trabaja en general hacia el pasado y empezamos a revisar todo el pasado. El coaching es Mm. propositivo, trabaja desde el presente para adelante, para el futuro que la persona quiere crear. Por eso es que muchísimas personas complementan, tal vez terapia con coaching, no hacen cualquiera de las dos. Primero es detectar eso. Una vez que ya lo detecté, es evaluar en qué ámbitos yo siento que eso se manifiesta con mayor crudeza. Puede ser en mis relaciones interpersonales con mi pareja, con mis hijos, puede ser con mis amigos, con mis compañeros de trabajo, o desde el punto de vista del liderazgo en la relación con mi equipo o la relación con mis superiores. Todos siempre tenemos un superior arriba nuestro por lo general. Entonces, necesito evaluar bien en qué ámbito para poder darle contexto y a partir de ahí definir cuál es el plan de acción. Me animo a dar un diagnóstico, si me permitís, en base a los 30 años de trabajo que tengo y de los 2.500 clientes con los que he trabajado literalmente y el más del millón de personas con las que he tenido la oportunidad de trabajar, es Sí. que en el 95% de los casos el proceso empieza por mejorar habilidades de comunicación. Las mejoras de habilidades de comunicación producen unos efectos que son muy rápidos de notar, de percibir en lo concreto y notables en términos de la mejora de la inteligencia emocional. Y cuando hablamos de comunicación, es un tema que a mí me apasiona y siento que la comunicación es el arte de conectar con otras personas y por lo tanto creo que no hay equipo, no hay organización, no hay sociedad sin comunicación y creo que la calidad de nuestros vínculos y por lo tanto de nuestra vida depende de la calidad de nuestra comunicación. Y desde esa perspectiva y conectándolo con la inteligencia emocional, tú mencionaste también al comienzo de nuestra conversación que hay un paso fundamental en la inteligencia emocional que es reconocer qué estoy sintiendo para luego gestionarla inteligentemente. ¿Cómo una persona, quizás como yo, sobre todo quizás hace 5, 7 años, cuando me preguntaban, a ver, Gabriel, ¿pero qué sientes? Me siento bien. O, ¿cómo estás hoy? Hoy no me siento muy bien. Y confieso honesta y sinceramente que quizás yo era, y lo sigo siendo también, analfabeto emocionalmente. Entonces, ¿cómo una persona que quiere aventurarse más en su mundo emocional para poder gestionarlo bien, cómo empieza a reconocer en la práctica lo que está sintiendo? Uh-huh. Bueno, ahí hay algo interesante en lo que comentás. Podríamos ver como el proceso del sentir como un lienzo en blanco, donde cada uno va pintando con los colores que siente en cada momento, y eso está bien. También entender que el proceso del sentir es precisamente un proceso, tiene etapas. Hay etapas donde estoy más conectado conmigo mismo, eso es una muy buena fuente de registro. Hay etapas más racionales, donde busco racionalizar todo lo que me pasa y encontrarle como una explicación. Ahí por lo general la consecuencia es la parálisis por análisis. Las personas se quedan muy trabadas en pensar, pensar, pensar y no actuar. Es algo muy frecuente en el mundo corporativo, lo veo todo el tiempo, porque como se están midiendo los resultados en función de parámetros medianamente lógicos y racionales, las personas se quedan más parados en la racionalidad que en el fluir de lo que se va presentando. Entonces, ¿cómo empiezo a ablandar ese lenguaje interno del me siento bien, me siento mal? Esos son como expresiones, digamos, de una emocionalidad todavía no trabajada y sin embargo detecto detrás, por ejemplo, si estuviera trabajando con un cliente, que hay una intención de cambio, que hay una intención de evolución. Sí. Porque la persona pueda decir estoy bien o estoy mal, ya hay algo por el cual se está pudiendo reconocer en esa dimensión. Ahora, en la habilidad del profesional que tiene adelante, en este caso un coach, por ejemplo, en mi caso coach ejecutivo y de empresas y equipos, está en llevar a la persona en que podamos abrir, desmenuzar todo esto para ver qué más hay ahí debajo. ¿Hay ¿Sí? algún ejercicio o herramienta práctica que tú usas? Sí, a ver, voy a comentar un ejercicio que no es mío, es un ejercicio de programación neurolingüística, que es como un patrón, es un patrón de la A a la Z, ¿no? Entonces, yo siento A, tal cosa. Cuando siento A, internamente me produce B.
Cuando estoy en B, internamente eso genera C. Cuando estoy en C, eso genera tal cosa. O sea, lo llevo con un patrón de 5 o 6 letras que podemos recorrer hasta llegar a una definición de, por lo tanto, cuando estoy en A, por ejemplo, cuando estoy bien, conecto con la Z, me doy cuenta que tal vez estoy desconectado de mis afectos principales, suponiendo que esa sea la respuesta que da la persona. Pero esa respuesta no está en A, no está en Z, está en el proceso que vamos haciendo. Ese es un Mm. ejercicio muy sencillo de programación neurolingüística y que se puede aplicar para un montón de situaciones. Por ejemplo, con nuestros niños, con los hijos, si tenés hijos, podrías preguntar cómo trabajar las emociones. Quiero mencionar un ejercicio práctico para los que tienen niños que puede funcionar, que es buenísimo y se llama el frasco de las emociones. He escrito sobre eso en mi web para encontrar la explicación completa. A veces es difícil conversar con los niños y con los hijos, sobre todo en edades adolescentes. Sin embargo, el ritual de hablar de lo que nos pasa es esencial para mantener el clima en la familia, ¿sí? Mm. Al igual que hablar en un equipo de trabajo de lo que nos pasa, eso es esencial, sobre todo porque es una herramienta de gestión del líder muy importante. El líder necesita tener el termómetro de cómo está cada uno en ese momento, al igual que los mayores en la casa, ¿no? Cómo están los niños o los adolescentes. Y el frasco de las emociones, que también lo podrían hacer en la oficina, es hacer una reunión de equipo, colocar notas adhesivas tipo post-it, muchos marcadores de colores y demás, y poder escribir distinto tipo de emociones positivas. Las emociones positivas, ¿sí? Una vez más, no hay tal cosa como emociones positivas, emociones negativas, simplemente las emociones son neutras. Lo que le da el tono de positivo o negativo es el sentimiento que yo le pongo, ¿sí? La Mm. carga emocional que yo le pongo a eso. Pero para clarificar el concepto, hablemos de emociones positivas y negativas. Vamos a escribir en papelitos emociones positivas. En cada papelito una emoción positiva, doblamos el papelito y lo ponemos en ese frasco de las emociones. Cuando hay alguien que no se siente bien en el equipo de trabajo, en la familia, puede recurrir al frasco de las emociones. Cuando un compañero de trabajo vea a un colega que de pronto está muy desafinado o está de ahí con actitudes un poco duras u hostigador y demás, puede señalarle sutilmente el frasco de las emociones para que vaya y saque un papelito que le va a reflejar alguna emoción que lo podría ayudar en ese momento, ¿sí? Es un ejercicio Sí. sumamente básico, simple, pero la idea no es el ejercicio en sí de sacar el papelito, sino es que sea un disparador de conversaciones esto. Bien. Nosotros sabemos que las conversaciones generan cosas muy poderosas. Antes de seguir avanzando y ver cómo usar la inteligencia emocional específicamente en lo digital, Zoom y trabajo remoto y online, quería leerte un par de preguntas ¿Ok? que me parecen muy interesantes de Patricio Millar. Dice, Daniel, ¿qué tan buenos, qué tan buenos comunicadores son los gerentes de personas? ¿La mayoría pasan el examen o no? Bueno, te diría 50 y 50. 50% pasan, 50% reprueban. Y de hecho, muchísimas personas de gestión del talento se están entrenando en habilidades blandas. Parece un contrasentido. Y de hecho, yo mismo en algún congreso de recursos humanos y gestión de talento he comentado esto, porque me llaman mucho la atención aquí en LinkedIn los comentarios de personas de este segmento, donde dicen, necesitamos volver a ser humanos en el trato con las personas. Yo decía, perdón, pero esto se trata de gerentes de recursos humanos. ¿De qué estaban hablando? ¿De liquidación de sueldos? Entonces, me parece que hay que traer un poco de cordura y de realidad, y son debates que se están dando hoy, por supuesto, y el sector de gestión del talento, gerentes de personas, tiene una oportunidad excepcional en este momento para sentarse en las mesas de las grandes decisiones en las empresas como nunca antes. Porque en Mm. general llegaban tarde, digamos, los invitaban cuando ya estaban las cosas cocinadas. Hoy los invitan de primera mano a participar en las decisiones de las empresas. Para esto hay que prepararse, hay que entrenarse en los nuevos tipos de liderazgos. El liderazgo colaborativo, el liderazgo exponencial, el liderazgo consciente, son todas habilidades de liderazgo que los gerentes de personas hoy necesitan tener muy, muy en claro. Otra cosa, dejar de medir a las personas en su potencial por lo que demuestran en el día a día y empezar a medirlos por lo que podrían dar.
Mm. Eso es otra constante que se está dando en las empresas. O sea, lo siguen midiendo en función de los resultados. Un gerente de talento me decía un día, bueno, el contrasentido es que tomamos a las personas por la competencia técnica y las despedimos por la falta de habilidades blandas. Entonces, necesitamos conciliar eso, inclusive en los gerentes de talento y, por supuesto, todos los niveles directivos. Y también Patricio pregunta, ¿la inteligencia emocional es una inteligencia con presencia mayoritaria en los directorios de empresas? No, con presencia muy minoritaria, te diría muy minoritaria. Están todos aplazados, la gran mayoría aplazados, ¿no? Ahora, lo bueno de todo esto para Patricio y para todos, que son habilidades entrenables y Mm. que son habilidades que en poco tiempo se pueden desarrollar, incorporar y que empiecen a integrarse dentro de la cultura empresarial. Y eso es muy interesante, que la inteligencia emocional es una habilidad entrenable. Creo que eso nos da esperanza, y que es un músculo, que así como un músculo del cuerpo puede fortalecerse a través de la repetición, a través del feedback y la mejora continua. Y has dado un par de ejemplos de ejercicios. Yo entiendo también que la inteligencia emocional, y corrígeme si me equivoco, Daniel, es también en cómo yo impacto o incido también en la emocionalidad de otros. Es decir, no Por solamente supuesto. cómo gestiono la mía, sino que también cómo puedo impactar en la de otros. En ese sentido, ¿qué ejercicio o puede un líder empezar a practicar para también tener un impacto en las emociones de su equipo? Bueno, nosotros somos en tanto somos y somos nuestro entorno. Es decir, que estamos permanentemente influenciados e influimos en nuestro entorno. A partir de ahí, un ejercicio muy interesante es reconocer en qué nivel se encuentra tu equipo en este momento desde la dimensión emocional. Generalmente se miden dimensiones de compromiso, dimensiones de responsabilidad. Es muy interesante evaluar en qué nivel se encuentra tu equipo. Hay un gráfico del doctor Hawkins, que es el gráfico de la conciencia, y si buscan en mi página web, que es danielcolombo.com, hay un buscador, ahí arriba pueden buscar conciencia o gráfico de la conciencia, y les va a aparecer una explicación donde yo tomé y lo llevé al mundo corporativo, ese gráfico. Es un gráfico bastante conocido, pero para los que no saben, como de niveles de conciencia, niveles vibratorios de la conciencia. Y se conecta, por supuesto que tiene como una dimensión, llamémosle espiritual, no religiosa, sino espiritual, una dimensión un poco intangible, pero está muy bien caracterizado desde el punto de vista de qué cosas se producen en un equipo cuando vibramos por debajo de 200, en esa vibración de conciencia de equipo, y qué cosas mejoran cuando vibramos por encima de 200. Ese gráfico es muy ilustrativo, lo pueden buscar, es muy interesante indagar en ese tipo de herramientas porque te va a dar la cualidad del líder para cómo medir. Otra Mm. muy importante y que la recomiendo como tip práctico para cualquier reunión que tengas, bueno, el primer tip es no hacer sobre reuniones, digamos, o tener reunionitis aguda, ¿no? En América Latina hay un 40% del tiempo que se pierde en reuniones que son improductivas, aún en el tiempo virtual. Entonces, tengo clientes que están saliendo de un encuentro conmigo y tienen como 18 reuniones más en las próximas 4 horas. Entonces, hay que bajar la cantidad de reuniones que tenemos. Y el tip es este. La primera pregunta es una técnica de coaching, ¿sí? Es hacer un check-in. ¿Cómo está tu equipo? Ah, sí. ¿Cómo se siente cada uno? Tomar 5 minutos, 10 minutos para que las personas se expresen, ¿sí? Y pueden contar algo personal, pueden contar algo del trabajo que les está preocupando en ese momento, hacer más colaborativas las reuniones, intercambiar los roles, porque el líder necesita identificar a qué personas va a necesitar apoyar en este día, sobre todo si están trabajando en formato a distancia, y qué otras personas están bien y tienen cierta autonomía. Pero va a haber personas que puedan estar pasando por situaciones duras ese día, que van a necesitar un apoyo especial del líder. Entonces, desde ahí podemos detectar cómo influenciar al entorno desde mi liderazgo. Creo que la herramienta de check-in es muy poderosa y me parece un punto también muy esencial ese que has tocado, de simplemente hacer una pregunta. Nosotros también cuando hacemos programas en empresas o también en programas de formación en coaching y liderazgo,
prácticamente todas las clases partimos haciendo un check-in. Y es increíble, Daniel, cómo el solo hecho de poder hacer una pregunta y luego obviamente escuchar auténticamente la respuesta de la gente que va a contestar, crea un ambiente emocional donde incluso la gente escucha cosas de sus compañeros o colegas que a pesar de que quizás llevan 5 o 10 años trabajando juntos, quizás ahora por primera vez que se les hizo una pregunta quizás un poco más personal o profunda, llegan a escuchar o saber algo de la otra persona, lo que a su vez, a mi juicio, genera conectividad también. Tal cual, absolutamente, coincido plenamente. Hay una pregunta dentro de un contexto, por supuesto, en las empresas con las que trabajo, que a veces hago, que es que compartan cada una de las personas a su tiempo lo que todavía no saben de mí. O sea, ¿qué es lo que todavía no saben de mí? Entonces, cada uno puede elegir en qué nivel compartirlo. Yo puedo compartirlo en un nivel snorkel, digamos como muy superficial, o puedo compartirlo en un nivel buceo, más profundo. Cada uno elige. Y eso está bien, porque cada uno puede trabajar en el nivel que está. Y eso Sí, está totalmente aceptable, o sea, no hay juicio en eso. y Sin aprovechando, embargo, es una sí, pregunta muy reveladora. sí. De hecho, usando ese mismo ejercicio ahora de qué no sé de ti, yo te quería preguntar a ti, Daniel, ¿qué significa para ti o qué representa de ti esa colección que veo tras tuyo? Bueno, yo soy un fanático de la música, de todos los tiempos. Y como empecé a trabajar de muy pequeño, empecé a trabajar a los 8 años, pues vengo de una familia pobre, como les contaba, empecé a laburar a los 8 años en la emisora de radio de mi pueblo. He coleccionado vinilos toda mi vida y ahí tengo como mi set de DJ, por llamarlo de alguna manera. Entonces de vez en cuando me agarra y me pongo a pasar música para mí. Y para mí la música es esencial. De hecho, ahora estoy haciendo este live y tengo una música de fondo muy, muy suave, que a mí me inspira, me conecta en mi estudio, desde donde estoy transmitiendo, que es mi casa estudio. Siempre en todos los encuentros están musicalizados. Yo trabajo mucho con la música, con los aromas. Son otro tipo de estímulos que ayudan muchísimo a la neuroplasticidad cerebral y que a las personas las ayudan mucho a conectar mucho más profundamente con lo que estamos trabajando. Entonces, ¿lo que Entonces, tienes a tu espalda son discos de vinilo o CDs? no, en ese caso lo que estás viendo ahora son CDs, ahí está Sí. una placa de YouTube de los 100.000 suscriptores en el canal de YouTube, que de paso los invito a que lo conozcan, que se meten en YouTube, Daniel Colombo, y ahí les va a aparecer el canal. Y después tengo un lugar que es biblioteca, con libros específicamente. Eh, es decir que ese es como mi gusto personal y mi gran placer, el leer, el escuchar música, me encantan las dos cosas. ¿Qué música usas? Para trabajar, Sí. depende del cliente y depende de los temas que estemos abordando, pero generalmente utilizo músicas que tienen que ver o con chill out o con jazz, instrumental, me gusta mucho eso. Utilizo músicas más, digamos, como inspiradoras, más profundas, más de relax. No la típica fuente de agua con música zen, pero sí pianos muy suaves, hay unas listas espectaculares. De hecho, tengo 2 listas en Spotify que las pueden seguir, una con música de motivación y otra de música que se llama Calma y Relax, que son ideales para sesiones de coaching, por ejemplo, que las pueden Oh, seguir y las pueden utilizar, porque están preparadas para eso en una secuencia que la pones a repetir y es toda música, nadie se va a sobresaltar, va a estar está totalmente. buenísimo eso. ¿Y cómo una persona podría encontrar esas listas? Las busca en Spotify por Daniel Colombo, Ya, playlist, y ahí le van a aparecer mis playlists públicas, y ahí se pueden suscribir a la lista. También genial, Spotify tiene todos mis podcasts también. genial. Antes de ir cerrando y que puedas compartir también con la audiencia tus datos, que para mí es muy importante que la gente pueda llegar a toda la cantidad de contenido que, mira, cada vez que hablo del contenido que tú has generado online, Daniel, yo siento que se necesitan varias vidas para poder generar esa cantidad y esa calidad de contenido. Así que es algo realmente impresionante. Pero antes de ir a eso, quería preguntarte para ir cerrando, la inteligencia emocional en la era digital y en particular quería hacer foco por un par de minutos cuando estamos trabajando de esta forma, es decir, a través de la cámara, a través de la pantalla, donde
no se ve más de un tercio del cuerpo de la otra persona. ¿Qué tips prácticos un líder puede aplicar para liderar mejor a la distancia? Bueno, el primero es detectar condiciones que tiene la voz de la persona que está enfrente. Por eso que es muy importante que nos podamos ver con video y que las personas en algún momento de nuestras reuniones de equipo puedan activar sus voces y puedan opinar, hablar, expresarse. Eso es muy importante, porque la voz es un gran detector de la emocionalidad de las personas. De hecho, con las personas que amamos, a veces los escuchamos por teléfono y dice, ¿qué es lo que te está pasando? Porque ya lo podemos detectar. En segundo lugar, que veamos solamente una parte de nuestro registro corporal no significa que no podamos estar atentos, por ejemplo, a los microgestos. Los microgestos son cosas que hacemos muy chiquititas con los ojos, con nuestra boca, con el ceño, con torcer la cabeza como para poder escuchar mejor. Entonces, todo eso nos pueden dar indicios. Tercer indicio, las palabras que utiliza la persona al expresarse o su compartir, que escribe en el chat, ese tipo de cosas nos da muchísima información de cómo está emocionalmente la persona en ese momento. Cuarto indicio, si la persona pone la cámara o no pone la cámara. Como líder de equipo, no fomento que el líder sea el gran hermano, digamos, Big Brother, pero sí que, por ejemplo, en determinadas reuniones específicas, le haga saber a su equipo que la reunión es con cámara encendida. Y vamos a aceptar cualquier situación doméstica que se pueda presentar, donde un colaborador deba apagar su cámara por unos minutos por alguna situación que se presentó. Pero vamos a dar la cara, porque necesitamos conectarnos desde ese lugar. Quinto tip, interesante, muy sencillo, necesito acercarme a las personas. Cuando yo hago esto, tengo otro tipo de registro corporal y me acerco y puedo mirar a la cámara con la que yo estoy transmitiendo en este momento. Eso es muy Eso, importante. Cambia la dimensión. Fíjate, Gabriel, cómo cambió tu imagen. O sea, no es lo sí. mismo estar acá que estar acá, hablándote directamente a mí. Y sabes que eso está tan genial. El tema de la distancia es tan importante y ahora justo estoy tomando un poco más de conciencia y le da también un poquito más de movilidad a la conversación, tiene otros colores, otros tonos, otros ritmos, otras músicas también. Una de las cosas que yo encuentro un poco desafiante y quería ver cómo lo haces tú, es que, por ejemplo, yo en este momento, y para aquellos que están viendo el video, no solamente el audio, sino que también el video, en este momento que yo estoy hablando con Daniel, estoy mirando a la cámara. Y eso me permite, si bien entiendo, generar contacto visual contigo. Sin embargo, para yo mirar a la cámara, como lo estoy haciendo ahora, tengo que llevar mis ojos de la imagen tuya, de mi pantalla, al ojo de la cámara. Entonces me pierdo en parte de lo que tú estás comunicando de forma no verbal. Entonces, ¿cómo se puede combinar entre mirar a la cámara y mirar a la otra persona? Bueno, eso es muy interesante porque lo explico ahí en mi nuevo libro de Media Training, se aplica mucho esa técnica y te voy a dar una respuesta que puede funcionar. Por supuesto, no me crean absolutamente nada de lo que he compartido durante este día. Ustedes, si les sirve, tomen los elementos, practíquenlos, si les funcionan, excelente. Si no, hay que buscar otro método. Hay que ser empíricos en muchas cosas y cada uno tiene que probar lo que le funciona. Acá no hay recetas. Esto sí podría funcionar. Cuando yo tengo que dar un mensaje, por ejemplo, como líder, donde necesito acercarme al corazón de las personas y hablo en general, por ejemplo, de las metas que tenemos para esta semana, o quiero dar una felicitación, o de pronto una oportunidad de mejora que tenemos como equipo, voy a dirigirme a la cámara para que todos me estén mirando. Y no importa en ese caso si no estoy mirando todos los rostros. Ahora, cuando estoy dialogando uno a uno con Gabriel, estaría haciendo foco en la imagen de Gabriel que tengo adelante. En la plataforma que estamos usando es diferente. Hoy estamos transmitiendo en una plataforma donde estamos los dos en cámara, pero en plataformas más habituales como Teams o como Meet o Zoom mismo, tenemos diversos tipos de cuadrículas que nos ayudan o a poner, a resaltar la persona que está hablando, ¿sí? Mientras está hablando, y nosotros podemos estar mucho más enfocados en la mirada de esa persona. Y acá quiero agregar algo respecto a las plataformas. Hay un artículo que escribí la semana pasada sobre unas investigaciones sobre la fatiga de Zoom, se le ha llamado así, ¿no? Que Sí. es el tema del fatigado que estamos de estar trabajando tanto tiempo en virtual, y hay varios consejos y recomendaciones ahí, y esto es algo que está afectando la salud de las personas. Por eso que es muy razonable desde el liderazgo en tiempos digitales que las personas tengan tiempos de trabajo,
tiempos de pausas activas, es decir, moverse en el lugar, levantarse, desplazarse, permitir que las personas chequeen sus mensajes, sus redes sociales en el teléfono, que puedan hacer algo personal y después se vuelven a conectar. Un tiempo, digamos, sería 1 hora de trabajo, 15 minutos de descanso, o 1 hora y media, 25 minutos de descanso. Eso sería muy bueno para este formato virtual y además nos permite armonizar más lo que es la vida personal y el desempeño de los colaboradores. Para ir cerrando, no quería dejar de leer unos últimos comentarios que han surgido acá. Arturo Montesinos dice, felicitaciones. Es un llamado a humanizar el trabajo poniendo al ser humano en el centro. Jenny Acevedo dice, excelente conversación, me encanta, muy agradecida de este live. Y creo que esta pregunta ya fue contestada. Jenny pregunta, ¿son habilidades entrenables a cualquier edad? ¿Qué dices tú, Daniel? Sí, totalmente, y hasta que nos vayamos físicamente de este mundo las podemos seguir entrenando porque el cerebro tiene una función que se llama neuroplasticidad. Entonces, tal vez haya determinado tipo de aprendizajes que cuando sos una persona más mayor como yo, que tengo 59, te pueden costar más. Yo ahora justo estoy estudiando otra certificación, además de las que ya tengo. Entonces hay cosas que por ahí me cuestan más, pero los tomo como un reto, como un desafío. Podemos aprender e incorporar las habilidades hasta el último día de nuestra vida. Genial. Y Nice o Nice, no sé cómo se pronuncia, Santander, dice, sería interesante saber qué recomienda Daniel para manejar con eficacia los egos de muchos líderes. ¡Wow! Lo primero sería intentar de dejar de manejar los egos de las personas, porque ahí podríamos hablar de algo que conversamos con Gabriel fuera del vivo, que es el tema de la falsa ilusión de control, ¿sí? Como creer que yo puedo manejar el ego de la otra persona. El otro es un otro, se expresa como se expresa. Lo que puedo hacer es aprender a convivir mejor en lo que ese ego me genera a mí. Y de esa manera voy a bajar mi intensidad emocional para poder relacionarme mejor, pese al ego de la otra persona. Está genial eso. Daniel, quería preguntarte para todas aquellas personas que están viendo este live y luego verán también la grabación, ¿cuál es la mejor forma que ellos tienen para poder encontrarte? Bueno, los invitaría a que visiten mi web, que es danielcolombo.com. Ahí tienen todas las redes sociales. Me pueden seguir aquí en LinkedIn, en YouTube, en Facebook, en Twitter, en Instagram, que tengo una gran comunidad donde estoy compartiendo todos los días, varias veces al día, distinto tipo de contenido en cada red social. Entonces, a ver, es posible que veas algún contenido repetido en las redes sociales, pero si quisieras más, profundizar y demás, te metes en la web, ahí tenés todos los links, tenés los links a mis programas de televisión, los links al podcast, o sea, hay muchísimos recursos. Mi misión en la vida es ser un comunicador del bienestar y de que puedas automotivarte y a su vez ser reflexivo. Esa es mi misión. De hecho, cuando planteo conversaciones de coaching, siempre digo, mi objetivo aquí es que cada día te vayas, por un lado reflexivo y por otro lado automotivado. Entonces, trabajo sobre esos ejes y eso es lo que hago también permanentemente en todo mi trabajo. ¿Qué pregunta no te hice que te hubiese gustado que te haga? Creo que pasamos por muchos temas y estuvo buenísimo ayudarme a pensar. Lo declaro completo por ahora. Está bueno. Ok. Daniel, te quería agradecer nuevamente por tu tiempo, por tu generosidad de habernos dado este espacio en tu agenda tan ocupada y quería irme solamente con compartir contigo la emoción de la gratitud, no solamente por este espacio, sino que en realidad desde que empezamos a conocernos ha sido extraordinario poder tener a alguien de tu nivel para poder conversar y también, insisto, por todo el material que tienes disponible también en redes sociales y en tu sitio web. Te lo agradezco mucho. Muchas gracias a ti, Gabriel. Te felicito por esta octava promoción que van a empezar el jueves en la formación de coaching. Si pueden hacerla, no se lo pierdan, porque así no pienses ser coach profesional. Es una formación que sirve también para la vida y para los líderes que quieran entrenarse en estas habilidades blandas, les va a venir muy bien. Daniel, muchas gracias. Gracias, Gabriel. Hasta pronto. Chao. No. Yo me quedo solamente un minuto más para hacerles nuevamente la invitación a participar de este programa de certificación en coaching que tengo el privilegio de poder
dirigir junto a mi señora Denise. Estamos comenzando en 2 días, el jueves de esta semana. Estamos comenzando con el grupo número 8. Es un programa que es 100% online, acreditado internacionalmente para desarrollar habilidades de coaching, de liderazgo, de inteligencia emocional, de comunicación. Y no es solamente un programa dirigido para aquellos que quieren dedicarse a hacer coaching, sino que solo a veces lo que quieren es desarrollar habilidades de comunicación, liderazgo, trabajo en equipo, inteligencia emocional, gamificación. Es un programa al cual te quiero dejar invitado. Y si quieres saber más información o quieres aprovechar alguno de estos 2 cupos que quedan en nuestro programa, puedes escribirme directamente vía LinkedIn un mensaje por interno. Te agradezco mucho por el tiempo de haber participado durante este live o si estás viendo, escuchando esta grabación y te deseo mucho éxito. Hasta aquí llegamos por hoy con otro capítulo de Spicing Up Your Leadership, sazonando tu liderazgo con Gabriel Furman. Encuentra más material sobre este y otros temas en nuestras redes sociales, en LinkedIn y Facebook como Gabriel Furman. Nos reencontramos en nuestro próximo capítulo para descubrir más herramientas de innovación personal que te servirán en tu vida profesional y personal. Esta cocina siempre está abierta para ti y para todos aquellos que quieran compartir su inspiración para la acción. Hasta la próxima.